Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Vamos a continuar en el desarrollo de esta serie que definitivamente ha dado muchísimo material, muchísima enseñanza. ¿Quién creyera? Bendito sea el Señor. Por eso es que no podemos descuidarnos en la necesidad de seguir aprendiendo de Dios, de seguir aprendiendo de su palabra, porque mira cómo la sabiduría de Dios es como es Él, eterno. Él es eterno, la sabiduría de Él es eterna. O sea que, mejor dicho, nunca Él se va a cansar de darnos enseñanzas, así sea de un solo tema, cómo lo amplía y de qué forma. Eso es lo que hacemos en estas meditaciones. Recuerden, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, que es igual a demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Dios. No tiene ningún sentido, de hecho, ninguna relación que tú te hayas arrepentido de tus pecados, pero no te vuelvas a Dios. Es decir, sigas tu vida inclusive antes como venías viviendo, y que eso fue lo que te llevó a equivocarte. Porque cuando uno se equivoca en el momento, entonces es porque está apartado de Dios, no está en el camino de Dios. Y el arrepentimiento me invita a eso. Cambie su forma de vivir, arrepiéntase de sus pecados y ahora vuelva al camino. Recuerda que Dios dice, si has de volverte, vuélvete a mí. Eso es importantísimo. Vamos a leer estos textos y vamos a seguir aprendiendo muchísimo de lo que Dios nos tiene que enseñar acerca del verdadero arrepentimiento, que es el que produce frutos, sinceramente. Bueno, Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8, te lo quiero leer en la NTV. Jeremías 17, 7, 8 dice: Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Mira, haz la relación sobre hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nadie que se arrepienta genuinamente alguna vez va a producir el fruto. Jamás. Y aquí Jeremías nos enseña de algo que es una verdad. Los árboles que están plantados junto a las corrientes de aguas, ustedes pueden ver y darse cuenta que normalmente esa vegetación que está al lado y lado de un río, de un lago, siempre son verdes, constantemente, no se van a secar. ¿Por qué? Porque tienen una fuente constante de agua. De eso se encarga lo que es de enseñarnos Dios, digamos, para que nosotros podamos comprender y entender en dónde tendríamos que estar nosotros para mantenernos como esos árboles, ¿cierto? No secos, sino verdes, sin fruto, sino con fruto, pegado de Dios, ¿cierto? Gálatas 5, 22, 26. Mira, por ejemplo, lo que dice en la NTV, Gálatas 5, 22, 26. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,
humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada proceso de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos con otros. Mira qué interesante, ¿te das cuenta? Y aquí nos está hablando del fruto del Espíritu. Y es ahí donde se nos hace importante considerar lo que precisamente la palabra de Dios también nos está enseñando. Entonces, mira todo lo que produce el que estemos cerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que concientizarnos. Por eso dice, demuestren con su estilo de vida que se han arrepentido y se han vuelto a Dios. Y en eso consiste realmente cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Ahora vamos a ver unos términos importantes que necesitamos entender el significado de cada uno de ellos para que identifiquemos el proceso en el que estamos. Una cosa es arrepentimiento. Préstale mucha atención, por favor. Una cosa es arrepentimiento, otra cosa es conversión y otra es regeneración. Es decir, no es lo mismo, estos tres términos no significan lo mismo, son totalmente diferentes y te lo vamos a explicar. Arrepentimiento, conversión, regeneración. Por eso te sugiero muchísima atención, préstale toda la atención que puedas realmente porque lo vale todo sencillamente. Entonces, el arrepentimiento, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Consiste en que el arrepentimiento es decisivo. Y recuerda que para traértelo a colación de algo que ya lo hemos venido explicando, además de que es decisivo, ¿cierto? Es voluntario y es radical. Recuerda que tú eres el que decides si te arrepientes o no. Aunque hayas entendido que te equivocaste, pero muchas han sido las oportunidades en que no te arrepientes y listo, y sigues tu vida normal. Conozco muchísima gente, sí, inclusive cristianos, que saben que están equivocados y siguen su vida igual. Es decir, entienden que están equivocándose, pero no toman la voluntad. Por su voluntad no toman la decisión de arrepentirse. Por eso decimos que inicialmente es decisivo, es voluntario y es radical. Estamos hablando del arrepentimiento que produce fruto. ¿Cómo es que tiene que ser? Decisivo, voluntario, radical. El arrepentimiento se debe dar cada que sea necesario. Ahora, ¿qué quiero decirte con que cada que sea necesario? Es decir, tiene que ver con que cada vez que tú te equivoques con alguien, cada vez que tú infrinjas una ley hacia alguien, cada vez que tú cometas un error, cada vez que tú infrinjas la ley de Dios, ¿cierto? Entonces te debes arrepentir cada vez. Por eso es decisivo, voluntario y radical. Y es necesario que lo hagas cada vez que tú te equivocas. Ahora, la pregunta del millón: ¿cada cuánto tú eres consciente de que te equivocas en el diario vivir? Y entonces ahí es donde yo he escuchado conceptos de personas que dicen: ¿cómo así? Entonces cada vez que uno se equivoca, pues es que ¿quién no se equivoca? ¿Y cada cuánto? Entonces uno tiene que estar pidiéndole perdón a quien, a Dios y a la gente. Claro que sí, por supuesto. Es que, ¿sabes dónde radica precisamente tanto error y tanta equivocación? Radica en que precisamente no hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú eres consciente de que te equivocas y aún así eres consciente de que debes pedir perdón y arrepentirte genuinamente, de corazón, entonces ya te vas a equivocar menos. Y por eso es que no vas a considerar el concepto que te acabo de decir que muchos tienen. ¿Cómo así? Cada que uno se comete un error se tiene que arrepentir. ¿Por qué? Porque esa persona que está considerando eso y que piensa así literalmente, porque los hay muchísimas son las personas que piensan y por supuesto hacen así, entonces es porque ellos están más dispuestos a seguir
en una vida errada y equivocada, sin importar qué es lo que se están llevando por delante y las consecuencias que les van a venir más adelante en el futuro. Por eso es que la importancia de uno aprender a arrepentirse. Es que cuando estamos hablando sobre este tema, esta serie de frutos dignos de arrepentimiento, no te lo estoy sacando de un libro de tiras cómicas o de un libro de orden secular. Te lo estoy sacando desde la palabra de Dios, y que ahí es donde está la esencia realmente de las enseñanzas de la vida que Dios le ofrece al ser humano. Por eso la Biblia es el manual de instrucciones para todos nosotros los seres humanos. Y en ese manual, que es de instrucciones, que nos enseña a vivir en este mundo, entonces nos dice: arrepiéntase de corazón, arrepiéntase genuinamente, y así va a producir el fruto. El fruto es, y eso lo vamos a ver más adelante, por eso te digo, es un tema que nos ha dado mucho para aprender y para seguir transmitiendo y enseñando. Luego vamos a ver realmente qué es lo que sucede cuando la persona en sí se arrepiente genuinamente. ¿Cuáles son esos frutos? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí está el tema del arrepentimiento, diferente a la conversión, diferente a la regeneración. Y entonces es allí donde yo debo entender, tú debes entender, todos tenemos que entender que las veces que nosotros pequemos, las veces que nos equivoquemos, las mismas que nos tenemos que arrepentir. Exactamente las mismas. Por eso eso es voluntario. Tú verás si lo haces o no lo haces. Y si lo haces, ¿cómo lo haces? Ya eso es tu decisión. Entonces ese punto, listo. El siguiente punto es la conversión. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. El segundo punto es la conversión. ¿Qué es la conversión? Porque ese tema lo has escuchado. Los convertidos, este es un convertido, ¿cierto? Entonces a veces hasta se ha estigmatizado esa palabra. Ya vienen los convertidos, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque se estigmatiza la palabra, cuando la palabra es excelente, la palabra es buena, la palabra enseña muchísimas cosas buenas. De hecho, muchísimas, no, todas. Todo lo que enseña esa palabra es bueno. Desde el punto de vista de Dios, recuerda siempre eso de la Biblia. Entonces la conversión es de todos los días, ¿sí te das cuenta? Porque todos los días te vas a chocar con cosas que van a querer detener tu conversión. Ahora, ¿qué es lo que nos referimos a que va a querer detener tu conversión? Te lo voy a dar con otro término muy conocido, y es la palabra proceso. La conversión es un proceso, y por eso te digo que es de todos los días. El arrepentimiento es las veces que tú te equivoques, ¿cierto? Si tú eres consciente que no estás equivocado, entonces no tienes necesidad de arrepentirte. Pero en ese proceso, mira cómo la conversión te dice que es de todos los días. Es decir, la conversión es incesante, es continua, es sostenida, es permanente. El proceso de la conversión es continuamente. Es decir, es todo el día, todos los días. Ponle sentido a esto. La conversión, el proceso es todo el día, todos los días. Y tu verdadera conversión no va a llegar hasta que tomes la decisión de que tú te identifiques realmente con el Señor Jesucristo. Y para esto yo te quiero invitar para que leamos el manual de vida, el manual que te instruye, que te forma, que te edifica, que te enseña, que te muestra cómo es que debes vivir, igual que lo es para mí. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20, es hermoso, y lo vamos a leer en varias versiones para que realmente comprendas lo trascendental de este texto, como está escrito en varias versiones. Entonces, en la Reina Valera 1960, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Eso es un proceso continuo. Mira lo que dice: ya no soy yo el que vivo, porque ahora lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es continuamente. Por eso la vida cristiana es un proceso. Por eso la formación del carácter de Cristo. Efesios 4:13, la formación del carácter de Cristo en nosotros es un proceso continuo, sostenido, permanente, indelegable. Es total, es
durante el día, todos los días de vida que tengamos. De eso se trata. Y vamos a ver cómo dice el mismo Gálatas 2:20 en la NTV, por ejemplo. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Interesante. Vamos a ver cómo dice la PDT. La PDT dice: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Y vamos a terminar con la TLA. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Esto es maravilloso. Es maravilloso realmente cuando te centras en una necesidad. ¿Cuál necesidad? Tengo que conocer a Dios. Si tú te llegas a centrar, si tú llegas a ese punto, tú vas a ver que la lectura de la palabra de Dios ya se convierte en algo de tanto gusto que pasas al siguiente nivel, y es estudiarla. Y entonces ya le vas cogiendo aprecio a la palabra de Dios. Y entonces en este punto de la conversión, mira cómo realmente el mismo texto, pero una versión con otra, me lo amplifica, y de qué forma, de tal manera que yo diga: wow, realmente esto es interesante. Sí, es verdad, es cierto. Mi vida con Cristo no puede estar parándose simplemente cada vez que yo peque, cada vez que yo me equivoque. ¿Te das cuenta? Para eso entonces viene lo que es el arrepentimiento cuando uno se equivoca, pero la conversión me está diciendo a mí, pero es constante. Y te vas a dar cuenta más adelante te vas a dar cuenta y vas a comprender lo importante de comprender cada término, para que tú aprendas a darle la aplicación correcta en tu vida con respecto al tema del arrepentimiento. Porque de no ser así, se te va a complicar cada vez más y más. De no ser así, entonces vas a entrar en un conflicto de intereses, pero a razón espiritual, en un conflicto de intereses en el cual tú de pronto no vas a ver, a degustar lo que es la esencia de la vida cristiana realmente. ¿Por qué? Porque aquí está el punto que necesitamos comprender, y es que nuestra vida, nuestro yo, es decir, lo que decimos que somos nosotros, pues según Gálatas 2:20, porque ya estamos con Cristo, entonces ya no somos nosotros los que tenemos que vivir, sino que tenemos que dejar es que Cristo sea el que viva en nosotros. Y quiero que terminemos por el día de hoy, y quedamos precisamente en puntos suspensivos, ¿cierto? Para que continuemos en la explicación del segundo proceso, que es la conversión, terminando con la TLA, que me parece esa versión espectacular. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. ¿Te das cuenta? Yo también morí en la cruz. ¿Cuándo? Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Recuerda Juan 3:16. Juan 3:16 es un texto que jamás puedes olvidar. Como te puedes dar cuenta, te lo recuerdo constantemente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando ya yo tuve esa experiencia, entonces esto es lo que me sucede. En realidad también yo he muerto en la cruz con Jesucristo, porque ese es el tema también que tiene que ver. Y recuerda, te quiero recordar para que vayas a Romanos 8:16, que el Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Entonces, continuando en la TLA, dice: ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Te das cuenta que de eso se trata. De eso se trata cuando el tema del nacer el tema de arrepentimiento, que me dice hacer frutos dignos de arrepentimiento en Mateo 3:8, en la NTV, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y se han vuelto a Dios. Aquí es donde en esta versión la TLA
en Gálatas 2:20, mira cómo me lo enseña de una forma tan clarita. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Estas son las circunstancias en las que uno tiene que decir, bendito sea el Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Esto es espectacular. La palabra de Dios es fácil de poderla entender. Basta que le prestemos toda la atención que ella nos demanda, que ella nos requiere. De eso se trata, iglesia, de eso se trata tú que estás escuchando estas meditaciones. Bueno, aquí tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y decir, entonces yo tengo que seguir mi proceso. El proceso de la conversión tiene que continuar. Mañana entonces seguimos con más explicaciones sobre la conversión. Te invito para que donde estés, allí saques un tiempito y antes de tomar tus labores, no sé lo que puedas estar haciendo, entonces hagas una oración con respecto a esta enseñanza tan maravillosa. Te doy gracias, bendito Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirme hoy tomar esta palabra de ti, recibirla, Dios de los cielos, esta enseñanza tan importante, porque sé que la necesito. Ahora comprendo, Padre bendito, cómo es verdadera tu palabra, Señor, y que cada vez más me estoy dando cuenta de cuánto la necesito y cuánto es de bendición para mi vida, y que en ese orden de ideas, Señor, oh Dios de los cielos, yo te puedo agradar y glorificar, sí, sobre el arrepentimiento como tiene que ser, como tú lo demandas, Señor. Un arrepentimiento verdadero, genuino, que dé fruto, Señor. Es allá donde yo necesito, porque esa es mi verdadera necesidad. Y gracias te doy por mostrarme el camino tan claro, tan transparente, Señor, con estas enseñanzas. Te agradezco con todo mi corazón, dile. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la gloria sea para Dios, siempre para Él. Y me alegra mucho que podamos seguir conectados a través de estas meditaciones. Compártelas. Sigamos haciendo una obra bonita, una buena obra. Acuérdate de Efesios 2:10. ¿Ves a meditar en Efesios 2:10? Hagamos una buena obra. Compartamos estas meditaciones. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.